La nostalgia es un arma de doble filo. Sí que puede ser bonito recordar lo que oíste, viste, sentiste o jugaste en tu juventud y que te encantó en aquellos momentos y se quedó contigo para siempre. Y cuando el tiempo pasa y eres un adulto y quieres distraerte un rato de la realidad que te rodea, buscas recordar esos tiempos tan únicos y bonitos, pero cuando intentas recordarlos, hay algo que no está bien. Allí, en tu lugar seguro, capaz algo se corrompió, capaz algo se olvidó o simple y llanamente te genera una tranquilidad inquietante. Saben, si han visto mi contenido saben que a mí me encanta la estética. He hablado de la estética de Y2K y Frutiguera Aero, que son estéticas por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa si esta la crea alguien que capaz vivió lo mismo que tú o que nosotros, pero con algo que no está bien? No es lo mismo que recordamos, y eso es lo que me gustaría hablarles el día de hoy. El terror que se esconde detrás de las estéticas del internet. Quiero hacer un pequeño disclaimer. Voy a poner unas pequeñas marcas en el video porque voy a tocar temas fuertes como puede ser abuso físico, abuso sexual, traumas y todos esos temas. Así que si eres sensible o fuiste víctima de estos tipos de abuso, por favor, salta esa parte del video o en su defecto ciérralo, recuerdes cosas feas. Así que sin más dilación, continuemos. Sé que he hablado mucho de las estéticas, pero nunca le he dicho ¿qué chote es una estética? La estética se define como una teoría filosófica de la belleza formal y de los sentimientos que de ella despierta en el ser humano. Pertenece al razonamiento lógico del hombre y a los principios fundamentales de la humanidad y que se engrandece cuando se apega a estos principios. Sí, esto fue lo que me dijo ChatGPT. Estos se complementan con la aparición de internet y la nostalgia por el pasado que genera el paso del tiempo. Y no hace falta hablar del impacto en internet, por Dios, ya sería redundar mucho en ello. Capaz lo siguiente que te voy a mencionar no lo conozca por estética o estéril, pero sí por la palabra core. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Core tiene varias definiciones, un sufijo para describir un estilo estética del internet, como cottagecore o nomadcore. Esto puede ser de una manera para representar algunos sentimientos por medio de visuales que invocan una estética única, o decirlo de otra manera, transmiten unas vibes únicas por medio del internet y el contenido tan vasto que podemos encontrar en la red. Podemos encontrar cosas como el steampunk, una estética que utiliza máquinas de vapor reminiscentes a los años 30, como por ejemplo los juegos de Profesor Layton, que surgieron como inspiración para poder crear esta estética. Si quieres, busca cualquier mamada que se te venga a la cabeza con al final core. Y2K core, no sé qué vaina core, no sé, lo que tú quieras. Y te aparecerá cosas relacionadas a eso. Ahora bien, veamos algunas de estas estéticas, viendo de la más leve hasta la más oscura y tétrica. Están bien. Sumerjámonos en la nostalgia. Cottagecore es una estética que romantiza la vida rural, la jardinería, el té y los patrones florales, inspirada en los campos de flores ingleses, muy positiva y reconfortante. Invoca una simplicidad y una conexión con la naturaleza sin elementos oscuros. Y quiero contar una pequeña anécdota. Al yo buscar información de este video y vi el cottagecore, me generó una nostalgia de un lugar que, siéndole sincero, nunca visité. El webcore, también conocido como internetcore o old internet, es una estética moderna de internet y un microgénero musical que surgió a finales de la década del 2010 y principios del 2022. Se define por un profundo sentimiento de nostalgia por el lenguaje visual y auditivo del old web, incluyendo la apropiación de gráficos pixeleados, modelos 3D tempranos y primitivos, interfaces de usuario anticuadas como la de los Windows 95 y XP, y los sonidos de la tecnología obsoleta como las notificaciones de sistema y los modems de acceso a internet. Esta estética se popularizó en 2022 tras el estreno de una serie animada surrealista llamada Ena, que codificó visualmente muchos de los elementos clave del género. El webcore no es una recreación fiel del pasado, sino una reinterpretación surrealista a un mundo melancólico que expresa un anhelo por la creatividad percibida y la descentralización de los inicios del internet. El Vaporwave es un microgénero de música electrónica y un movimiento artístico basado en el internet que surgió a principios de la década del 2010, originario de los géneros experimentales como el hip hop hipnagógico, y su sonido se define
por el uso de samples cortados, ralentizados y con mucha reverberación, como el smooth jazz y el R&B. Y la música lounge de los años 80 y 90, la música crea una atmósfera surrealista, melancólica y nostálgica, que invoca la inquietante sensación de pasar en un centro comercial desierto, o escuchar la música de ambiente de un video de información empresarial olvidado. Sí, este es el tipo de música que utiliza tu youtuber de crítica favorito mientras dice que tus gustos son una basura. El Dios Casco, no voy a hablar mucho de esto, ya tengo un video en el canal, vayan a verlo. After Hour es una estética visual y cultural inspirada en la vida nocturna, los clubes, el neón y la sensación de estar despierto más allá de lo permitido. Se asocia como un ambiente melancólico, misterioso y a veces nostálgico, invocando el mundo de las ciudades iluminadas por luces artificiales en la madrugada, el vacío de las calles después de la fiesta y la introspección en soledad. El Nostalcore es una estética de internet centrada en la nostalgia romántica y melancólica por el pasado personal reciente. Típicamente la infancia de los años 90 y 2000, esta estética no es una recreación histórica de la época, sino una evocación emotiva y atmosférica de la memoria, a menudo filtrada a través de los lenguajes visuales del Dreamcore, Wakecore o los espacios liminales. Tengo un video hablando de los espacios liminales, pero igual le daré un pequeño ejemplo. ¿Qué sienten al ver esta imagen? Yo siento una extraña nostalgia por un cuarto que me parece tan familiar, que siento que jugué ahí, me divertí ahí, me reí ahí, estudié allí, pero no se parece en nada o al cuarto en el que crecí, o un lugar que haya estado, pero me genera esa tranquilidad, esa nostalgia. El Dreamcore es una estética surrealista del internet que utiliza motivos comúnmente asociados con sueños, ensoñaciones o pesadillas, representado a través de medios como imágenes, videos o en ocasiones música, videos y en ocasiones música. Estas imágenes expresan sentimiento y familiaridad, anécdota, nostalgia, confusión, como un sueño bien raro. Sueño, pero súmale que hay algo mal que está allí. Y súmale a esto la liminalidad como la guinda sobre el pastel. No sé si ustedes han visto imágenes como esta o videos como estos. Estos son un claro ejemplo de cómo es el Dreamcore y cómo esa liminalidad y esa cosa tan extraña nos afecta. Otro ejemplo que me gustaría poner, ¿no?, el juego LCD Dream Simulator es el más claro ejemplo de cómo es el Dreamcore y el Wakecore. Tan extraño, tan... ¿ah? O también otro ejemplo puede ser Yume Nikki, el diario de los sueños. Una aventura surrealista a través de sueños oníricos que a veces no suelen tener ni un sentido. ¿O es que nosotros debemos darle sentido? Es el más claro ejemplo del Dreamcore y el Wakecore que le puedo dar en los videojuegos porque no son muy comunes, pero sí que dan esa experiencia y esas vibes tan inquietantes. Y con esta traería el Wakecore. Esta es una estética surrealista en internet centrada en la fotografía e imágenes visuales amateur o de baja calidad. Estas imágenes se construyen o editan para evocar sentimientos de confusión, desolación, pavor, alienación y nostalgia con anemoia visual. El Wakecore se inspira en la estética general de las imágenes compartidas en el internet desde los 90 hasta mediados del 2000. Entre los visuales comunes se incluye la edición amateur, los gráficos digitales primitivos, la fotografía de baja calidad y la comprensión de imágenes. Sí, bien, esta estética ganó popularidad a principios de la década del 2000 y sus elementos han existido desde el principio del internet. Cutecore es una estética del internet que surgió alrededor de 2020, popularizada por un usuario en Tumblr, originalmente usado indistintamente como cutecore, combinada con imágenes con elementos más oscuros como influencias del terror y ligeros toques de sangre. Las mascotas y personajes de anime kawaii suelen representarse con heridas, salpicaduras de sangre, fallos, pixeleadas y otros motivos oscuros. Esta la debí poner un poquito más arriba. No sé cómo se me coló aquí. Pero hablemos de esta imagen. Te dije que el Wakecore a veces quédate medio descolocado con algunas imágenes. Este es descolocarte, sacarte de pedo, inquietarte, fumarte y que te sientas falopa después de ver esa imagen. Esto sí que es XD. Son imágenes de shock que apelan a nuestros instintos más primitivos de supervivencia.
pero las imágenes son raras. Hay algo que obviamente está mal ahí. Conjunto contexto de humor choqueante e impactante como de pop, Segunda Guerra Mundial. Simplemente son imágenes descolocadas, extrañas y difíciles de ver. Si son sensibles ante temas como abuso sexual, abuso infantil, abuso físico, les sugiero que salten a este minuto en pantalla donde haré ya el análisis o de una vez hagan el video. El traumacore es un tipo de imágenes que surgió en internet a mediados de finales de la década del 2010 como una forma de procesar y expresar sentimientos relacionados con los traumas, en particular el abuso infantil. Se define por la marcada y exposición de imágenes inocentes, nostálgicas o tiernas con temas perturbadores, violentos o tristes. Este contraste busca invocar sentimientos de una infancia corrupta, la pérdida de la inocencia y una secuela por las experiencias traumáticas. A la hora de representar el trauma puede ser difícil para las personas y estas imágenes pueden ser como una manera de expresar lo que sienten dentro, que no saben cómo expresarlo de una u otra manera, porque no todas las personas se expresan de la misma manera, como puede ser la más común, que es hablándolo. Hay gente que quiere expresarlo, quiere abrirse, quiere decir al mundo lo que en verdad siente con respecto a eso. Y por eso está este tipo de imágenes como el traumacore, aunque me desagrada aquella gente que normaliza o romantiza estas imágenes cuando no son nada para romantizar. Son experiencias, hechos traumáticos, horribles y perturbadores que han tenido la desgracia de vivir algunas personas en su niñez, en esa época tan inocente y tan bella en donde la inocencia reina por todas las cosas, pero se ve destruida. Es una estética que se caracteriza principalmente por su contenido visual gráfico, centrado en los elementos como la sangre, la muerte, la violencia y el asesinato. Suele incluir imágenes extraídas de ficción de terror, incluyendo películas de terror, y puede abarcar imágenes sumamente perturbadoras o inquietantes. Aunque a menudo estilizada, esta estética es un término compuesto que incorpora cualquier elemento perturbador, aterrador u horrible, a menudo con representaciones explícitas de sangre. Sus expresiones visuales y estilísticas también se pueden considerar como una forma de desafiar los estándares de belleza convencionales, pero algunas veces simplemente se hace para morbo. Como dije al principio, la nostalgia es un arma de doble filo. Y estas últimas la representan a la perfección. Usar cosas bonitas para una connotación oscura, turbia y cruel. Este tipo de imágenes siempre logran llamar mi atención de una u otra manera, no solamente viéndolas como terror, sino como una ventana a un pasado corrupto. O un sueño súper psicodélico, tal vez. Solo tal vez una ventana a un pasado feliz que vivimos y al mismo tiempo un lugar al que no podremos volver. Y es mejor que se quede así, como un lugar intangible, intocable, que vivirá en nuestros más bonitos recuerdos, donde la vida era más fácil, más cómoda y sin tantas responsabilidades como la tenemos hoy en día. Pero el pasado no regresa. Si quieres vivir en el pasado, solamente lograrás que él te consuma y dejar que te pierdas en él. Y más que todo, esto puede ser peligroso para las personas que sufrieron algún tipo de abuso en la infancia. Y si llegaste a esta parte, solamente quiero que recuerdes una cosa: todo no está solo en eso. Ese horrible recuerdo, aunque es doloroso, tú puedes superarlo, sanar esas heridas para ser mejor. Porque hay que vivir la vida que tenemos al frente y no dejarnos llevar por esas imágenes tan lindas de My Melody que esconde un oscuro recuerdo que es reprimido. Porque capaz con eso algo se corrompa o manche dentro de ti. Pero tampoco olvidarlo, porque gracias a él somos las personas que estamos aquí, en este mismo momento, ahorita, viviendo. Que hemos aprendido de él para no cometer los mismos errores del pasado. Si tienes algún videojuego que te marcó en tu juventud, juégalo. Un lugar, visítalo. Una comida, cómela. Teniendo en cuenta que recordando que viviste tiempos felices allí, donde a veces te dio un escapismo, una realidad dura, o te generó un bello recuerdo. Por eso es mejor que quede así, como un bello recuerdo. Los cores no solamente son una ventana al pasado, o algo para asustar o descolocar a alguien. Es más bien una muestra de nuestra personalidad. Y si quieres verlo de otra manera, capaz allí esté el terror de las estéticas del internet.
Y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. De pana, lo aprecio mucho. No he estado inactivo porque parciales y jaja, no estudié, ni siquiera me acordaba de qué iba la materia. Y cuando vi que... ¡Hostia! 4. Chingado, ahora son 4. Sí, se me olvidó subir contenido porque estaba ocupado. Pero ahorita que ya salí de esto intentaré volver a mi ritmo de subir videos a menudo. Y quiero agradecerles por más de 500 suscriptores. ¡Vamos! Esto es un sueño hecho realidad. De pana, crecí en menos de un año y ya llegué a 500. No sonará mucho, pero para mí es demasiado, se los digo. Y solo me queda decirles que gracias. La próxima semana intentaré subir un video de Loquendo. Estoy haciendo un sketch humorístico animado y otras cositas así. Si llegaste hasta esta parte de escuchar las babosadas que tengo que decir, muchas gracias, te quiero mucho. Yo soy el Sherbo y nos vemos la semana que viene. Claro, si no reprobo los parciales.